Se pretendió invalidar el decreto de necesidad y urgencia de simplificación y de desburocratización, diciendo que era un decreto inconstitucional, que excedía las facultades que el constituyente le otorgó al Poder Ejecutivo en el artículo 99, inciso tercero, que se involucraba en materias vedadas, como la materia penal, que además no cumplía los requisitos materiales, esto es, que no existía la excepcionalidad ni tampoco la urgencia para el dictado de este decreto de necesidad y urgencia. Y yo también creo que es imprescindible que nos enfoquemos en el fondo de la cuestión, en los aspectos centrales y medulares que plantea el decreto y el ahora proyecto que viene a tratamiento de esta Cámara. Pero no podemos desconocer estos argumentos que se vierten aquí en la comisión y que pretenden invalidar lo que para nosotros y para la mayoría de los integrantes de la Comisión de Trámite Legislativo fue un decreto válido. Y nosotros decíamos, a la hora de analizar la validez o invalidez de un decreto de necesidad y urgencia, necesariamente tenemos que hacer una visión retrospectiva de nuestra historia y ver qué ha ocurrido con los decretos de necesidad y urgencia y si otros gobiernos recurrieron en similares condiciones al dictado de normas como la que se dictó en el decreto de necesidad y urgencia de desburocratización. Y allí nos encontramos que nuestra historia desde el advenimiento de la democracia ha tenido un tratamiento dispar respecto de los decretos de necesidad y urgencia. Pensemos que el primer presidente constitucional, Raúl Ricardo Alfonsín, dictaba apenas 10 decretos de necesidad y urgencia en donde no existía previsión constitucional. Pero con posterioridad en el gobierno de Carlos Saúl Menem, y a partir de ese déficit que existía a nivel constituyente, se dictaron más de 545 decretos de necesidad y urgencia. Y eso llevó, señor presidente, a que en la reforma del 94 expresamente se restringiera la utilización de los decretos de necesidad y urgencia y se legislara respecto de en qué condiciones y bajo qué circunstancias se debían dictar estos decretos de necesidad y urgencia. Y allí se estableció, claro está, que debían ser circunstancias excepcionales y también que debía tratarse de situaciones de urgencia, pero se especificó con toda claridad que habían materias que se encontraban vedadas, que aún en supuestos de urgencia y aún en supuestos en donde no se pudiese seguir el trámite habitual y normal de las leyes, el Poder Ejecutivo no iba a poder avanzar. Y el constituyente mencionó 4, que eran un límite infranqueable que no se iba a poder avanzar, y esas 4 materias eran la tributaria, la previsional, la de partidos políticos y la materia penal. Y lo dijimos en la comisión y lo repetimos aquí, no hay una sola materia involucrada en el decreto que dictara el Poder Ejecutivo que avance sobre estas áreas. Y rápidamente se menciona la unidad de información financiera. Se dice, allí es donde el Poder Ejecutivo avanza en una materia que está expresamente vedada por la Constitución Nacional. Y esto es falso, porque el Poder Ejecutivo, más allá de que modifica normas que están previstas en la Ley 25.246, en ningún momento modifica normas de naturaleza penal. Porque la Ley 25.246 tiene diversos capítulos. Si el Poder Ejecutivo se hubiese involucrado en la modificación del capítulo primero, que tiene un título que es sugestivo, digo, porque habla de la modificación del Código Penal expresamente, nosotros podríamos decir sí, efectivamente, se han invadido facultades que el constituyente vedó para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia, pero el Poder Ejecutivo no modificó el capítulo primero. Entonces, señor presidente, no se trata de materia penal, porque tiene otras materias como materias procesales, materias administrativas, esa ley, y porque la materia penal supone nada más y nada menos que la regulación de conductas típicas, antijurídicas y culpables, y una sanción en el caso de violación al tipo penal que allí se establece. No hay una sola modificación de una conducta típica, de un tipo delictual o eventualmente de una sanción a un infractor a esa ley. No hay una sola modificación al capítulo primero. Y por eso nosotros decimos que no se trata de materia sustancialmente penal como aquí se hace creer. Y nosotros mencionábamos, señor presidente,
en el debate que dimos y como antecedente una modificación que hiciera allá por el año 2010 se hiciera la ley de recompensas, en donde surgió también la cuestión de materia penal y el kirchnerismo modificó la ley de recompensas de la República Argentina a partir del dictado de un decreto de necesidad y urgencia. Y no solamente eso, sino que cuando ustedes y cuando cualquiera de nosotros va al dossier legislativo respecto de la materia que involucre ese decreto de necesidad y urgencia, está en el dossier legislativo del Congreso de la Nación Argentina como un decreto de necesidad y urgencia de materia penal, lo cual habla muy mal de este Congreso de la Nación a la hora del dictado de ese decreto, o eventualmente a la hora del dictado del digesto legislativo. Pero repito, al no existir una conducta típica, antijurídica y culpable, y tampoco existir una sanción, no se trata de la invasión del Poder Ejecutivo a la materia penal. Muy por el contrario, cuando uno analiza el aspecto que incumbe a la UIF, lo que da cuenta es que en definitiva el Poder Ejecutivo lo que ha establecido son normas, en muchos de los casos de carácter administrativo, que regulan la posición que tiene la Unidad de Información Financiera para con el Ministerio Público o eventualmente para con los jueces, en donde le da la posibilidad, que actualmente no tiene, a la Unidad de Información Financiera, cuando existe una causa penal ya iniciada, de directamente remitir la información al juez sin necesidad de pasar por el fiscal, algo que lo tiene vedado. La actual ley solamente le da la posibilidad de otorgar la información a los fiscales para el inicio de causas, pero posteriormente no le concede esta facultad para la prosecución de las mismas y para que en definitiva puedan llegar a manos de los jueces que en el viejo Código Penal actual vigente son los que dirigen la investigación penal preparatoria, porque solamente en el nuevo son los fiscales los que tienen la dirección de la investigación. Pero tampoco podemos permitir que se nos diga que tenemos una unidad de información financiera que busca apañar funcionarios cuando tenemos una unidad de información financiera que por primera vez investiga y no pisa los reportes de operaciones sospechosas. Tenemos al exdirector Esbatella procesado por encubrimiento, señor presidente, porque pisaba los reportes de operaciones sospechosas hasta 5 años. Mantuvo pisados en cajones de la Unidad de Información Financiera reportes de operaciones sospechosas que involucraban a Lázaro Báez o a la Tupac Amaru. Y esto necesariamente lo tenemos que decir, que mandó más de 1.200 reportes de operaciones sospechosas sin calificar el riesgo al archivo en una resolución secreta, bochornosa, que ustedes recordarán que fue la resolución 81 del 2010. Y eso nos llevó a decir que durante el kirchnerismo la Unidad de Información Financiera había cambiado de nombre porque lejos de ser una unidad de información financiera se había transformado en una unidad de impunidad financiera para Lázaro Báez, la Tupac Amaru y los amigos del poder. Y estas cosas, señor presidente, las tenemos que decir porque tenemos que tener memoria histórica de lo que ocurrió con esta unidad de información financiera en la época del kirchnerismo. Pero también me quiero referir, señor presidente, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Algunas cuestiones que son formales y que tienen que ver expresamente con el DNU, pero también algunas cuestiones que son sustanciales y tienen que ver con el rendimiento del dinero de los jubilados, de cómo esta gestión está administrando el dinero de los jubilados y para qué quiere las facultades que hoy, a través de un proyecto de ley y ayer a través de un decreto de necesidad y urgencia, establecía como absolutamente necesarias e imprescindibles. Fíjese, señor presidente, nos dicen que no se pueden constituir fideicomisos mediante decreto. Bueno, qué bueno que se acuerden ahora, fundamentalmente quienes ejercieron el poder durante 12 años, porque constituyeron decenas de fideicomisos mediante decreto. Menciono 2 y los pueden ir a verificar. El DNU 1334 del 2014, que crea el Fondo de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria. También podemos discutir la necesidad de urgencia, que constituía un fideicomiso, o el DNU 902. Fíjese, crearon fideicomisos por DNU y ahora se rasgan las vestiduras diciendo que no se pueden crear esos mismos fideicomisos por DNU porque ahora no ejercen el gobierno. Dicen también que en definitiva
estamos modificando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad mediante un DNU. Pero lo cierto es que ni las limitaciones ni las restricciones que establece la ley que crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que están expresamente previstas en los artículos 74, 75 y 76 de la ley, no se modifican. Esto es, se tienen que seguir administrando este fondo bajo los mismos criterios que lo venían haciendo. Y esta es una cuestión importante. Pero cuando les tocó gobernar, también modificó el kirchnerismo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad mediante DNU. Lo que pasa es que pareciera que hay DNU buenos o DNU malos de acuerdo a quien gobierna o de acuerdo a quien es oposición, porque en ese momento lo defendían a pie juntillas y defendían la legalidad. Y defendían la legalidad de todos y cada uno de los DNU, algo que hoy no los escuchamos defender. Y sobre todo, y lo llamativo, señor presidente, cuando uno analiza los más de 350 DNU que se dictaron en 12 años de kirchnerismo, da cuenta que solo 50, y esto le pido que tomen en cuenta este dato a la hora de invalidar este DNU, solamente 50 DNU se dictaron en periodos extraordinarios de sesiones. ¿Qué quiere decir esto? Que más de 300 DNU, señor presidente, se dictaron cuando este Congreso estaba sesionando. Cuando este Congreso estaba sesionando e incluso con mayorías propias, como ocurrió durante 10 años de mandato del kirchnerismo. Y ahora me quiero referir al fondo, porque nosotros estamos administrando, este gobierno está administrando un fondo de garantía de sustentabilidad en donde están los recursos de los jubilados, en donde existen límites impuestos por la ley, en donde existen principios y finalidades específicas. ¿Y qué ha pasado con este fondo, señor presidente? Durante la gestión del presidente Mauricio Macri, el fondo en el 2017 creció un 16% en dólares, señor presidente, aumentando 8.867 millones y alcanzando un valor de 64.000 millones de dólares. Desde el cambio de gobierno, señor presidente, el dinero de nuestros jubilados, que nosotros estamos obligados a preservar, acumula una suba del 49% en dólares, llegando a 20.961. En pesos creció el 37%, es decir, un 12% por encima de la inflación. Pero además, otorgó créditos Argenta, escuche bien esta cifra, señor presidente, 2.376.000 créditos Argenta se otorgaron con este Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que fueron justamente, señor presidente, a los sectores más vulnerables, a los jubilados, a los pensionados, a los beneficiarios de AUH. Esta es la rendición de cuentas que nos parece necesaria hacer, porque cuando les tocó ser gobierno durante el periodo 2010-2015, ¿sabe qué rendimiento tuvo y qué suba tuvo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Solamente del 2,1%, señor presidente. Y esto no lo dicen. Esto no lo dicen. No le cuidaron demasiado bien la plata a los jubilados y solamente en ese periodo de 5 años hicieron crecer a un promedio del 2,1% ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces, señor presidente, nos parece que hay que dar el debate de fondo, y yo coincido al diputado Base. Tenemos que ir a la cuestión central de cómo queremos poner al Estado al servicio de la gente y no la gente al servicio del Estado. Pero necesariamente también tenemos que dar el debate de las formas, porque este decreto es válido y no lo van a invalidar y la historia no les permite que lo invaliden. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.